próximamente el europeo sub-21, también el europeo sub-19 masculino, también el sub-19 femenino. Este viernes a las 6 viviremos el desenlace, la final del europeo sub-17 femenino entre Francia y España, y también el tramo final de este europeo sub-17, los cuartos de final, las semis y la final, donde esperemos podamos tener a España. El partido que va muriendo con esa posición larguísima de España, el árbitro que señala el camino a los vestuarios. Finaliza este España-Serbia con ese empate a 1 que clasifica a la selección española como primera de grupo, y Serbia que accede a los cuartos de final como segundos. Tu pequeño análisis, resumen final de Fermín de este partido. Bueno, pues una España que ha ido, creo, de menos a más en cuanto a amenaza. Es cierto que han tenido mucho el control en el primer tiempo, y en el segundo, con los cambios, con las entradas de Rajado, de Juan Hernández, creo que el equipo ha mejorado, también con el cambio de dibujo, y finalmente el que ha dado el punto del empate gracias a una acción absolutamente diferencial ha sido Lamine Yamal, que hoy ha sido trascendental en el equipo. Pues con el golazo de Lamine Yamal, que ha dado el liderato de grupo a España, nos marchamos después de cerrar la fase de grupos. Recordamos que España se va a medir a la selección de Irlanda en los cuartos de final. Gracias, Fermín, como siempre. Abrazo, Alex. Y volvemos en la